dejas de confiar incluso en ti, dejas de tener fe en ti. Y la primera señal que te manda tu cuerpo de que algo está pasando es corporal. ¿Qué me pasa ¿no? con esta opresión? ¿Qué me quiere decir mi cuerpo? Hay algo que me está diciendo, que me está indicando. Y entonces, claro, es cuestión de segundos, decimos, estoy triste. Tenemos una presión, las mujeres durísima. Cañón. Entre las mujeres, además. Claro. Somos unas malditas desgraciadas. Doving Hits Entertainment. Tu proyecto, nuestra pasión. Ya estamos. Bueno, pues qué bueno que ya estamos. Aquí estamos en este podcast que amamos tanto hacer. Yo soy Sofía Sánchez Navarro. Este podcast, ya saben, se llama Aprendiendo a Vivir Mejor. Y es que he hablado muchísimo el día de hoy, ¿saben? Pero voy a seguir hablando mucho hoy, porque hoy tengo 2 invitadasas y vamos a tocar un tema de una palabra que yo nunca me había detenido a analizarla. Pero que en mi día a día sí he buscado ese tipo de personas que reúnen una serie de características que me hacen confiar en esa persona. Les voy a poner ejemplos así, muy, muy rápido. Por ejemplo, cuando busqué a mi albacea, pensé qué tipo de persona podía reunir el que fuera honesta, honesto, generoso, inteligente, asertivo, una buena persona, pues. O, por ejemplo, cuando pensé, si a mí me pasara algo, o si a mi marido o a los dos nos pasara algo, ¿a quién le dejaría yo a mis hijos? Y dentro de toda la gente que conozco, porque tengo la enorme fortuna de tener muchos grupos de amistades, sobre todo mujeres, que a todas las amo y las admiro profundamente, pensé, ¿a cuál de ellas le dejaría yo a mis hijos con todo y que a todas ellas las amo? Pero tiene que ser, yo pensaba, tiene que ser una mujer, tiene que ser una amiga que tenga prácticamente los mismos valores que yo, que sea una buena persona, que ame a sus hijos, que yo haya visto cómo educó a sus hijos y una serie de cosas más. Con esto lo que les quiero decir es que hoy vamos a hablar de la integridad, que es de estas palabras que casi uno nunca usa en su vocabulario. Yo lo que usaba a la par, más o menos, como el símil, sería una persona impecable, una persona de una pieza. Para mí es eso, integridad. Pero justo para hablar del tema, ustedes van a decir, Chofas, es que todo el tiempo tienes puras amistades en tus podcasts. Y sí, en efecto, tengo a mi querida Adriana Guzmán, que es coach en el proceso de desarrollo humano, que es amiga mía de toda la vida, mi Yanis preciosa, que no sé si decirte Yanis o Adriana en este podcast. ¿Cómo te decimos? ¿Te da igual? Como tú te sientes. ¿Sí? Las dos. Bueno, de las dos le vamos a decir a la Yanis. Y María Emilia Rosello, que es maestra en desarrollo humano y psicoterapeuta con especialidad en psicopatología y adolescentes. Así que gracias también a ti, mi amor. Que a ti te he visto una vez nos hemos visto. Un par de veces, quizás. Pero con buena química siempre, ¿verdad? ¿no? Bonito. Sí. Yo empecé así esta plática porque siento que a mí lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en integridad es una persona impecable. ¿Qué es integridad? ¿Qué es ser íntegro? Pues sí, fíjate qué curioso, porque me haces pensar ahorita cuando hablas de ser impecable, ¿no? Qué duro, ¿no? Y qué estándar tan alto. Sí. Porque impecable a mí, por lo menos yo pensaría en ser infalible. Y de entrada, pues eso como ser humano es imposible. Cierto. Vamos a fallar. Entonces quizás si hablamos de la integridad así desde ahí, es prácticamente inalcanzable, ¿no? Entonces a nosotros, Adriana y a mí, nos gusta hablar de la integridad como esto. O sea, yo te escuchaba cuando decías, cuando escogí a la persona con la que se iban a quedar mis hijos en caso, ¿no? Sí. De que algo pasara, tuviste una lista de valores, ¿no? Que para ti son importantes. Hablaste de honestidad, ¿no? De ver cómo educaban a sus hijos. De ser, ¿no? Y en realidad eso tiene que ver mucho con la integridad. O sea, ¿qué te hace a ti sentido? Pero te pueden hacer sentido muchas cosas que en realidad no son tuyas, ¿no? Que han sido, quizás, que tú te has tragado. ¿Cómo? Sí, está muy cañón, porque hay cosas que tú
ni te cuestionas y que desde niña te fuiste tragando por la educación, por la cultura, ¿no? Y que dijiste, esta la tengo que comprar, vaya, sí, ni me lo cuestioné. Es como aprender a decir gracias y por favor, sí. ¿no? O sea, no lo cuestionas, así es. Ajá. La religión, por ejemplo, muchas veces funciona de esta manera, ¿no? Creces en un hogar con cierta religión y no lo cuestionas. Quizás después lo podrás cuestionar. Y entonces, justamente la integridad, o sea, consiste en eso, en esas cosas que para ti son, o sea, tienen que ver con tu verdadero ser. Y tratándote de deshacer con todas estas cosas que te fueron impuestas, ¿no? Desde tu inconsciente, y que entonces decidir para ti realmente qué es lo importante. Híjole, me acabas de dar un bombazo. O sea, porque yo hubiera pensado que es una cosa universal, ¿no? Ser íntegro es A, B, C, D, ¿no? Ser de esta manera, ¿no? Como con estas características. Exacto, ¿sí? Palomeando, ¿no? Sí. Bondadoso, pero bueno, pero inteligente, pero sensible, pero amoroso, generoso, o sea, una serie de cosas. Así pero me estás diciendo que todo entonces es, como dirían los notarios, personalísimo. Así es. ¿No? Así es. Es lo que te funciona. Decimos que es lo que en donde tú te sientas que estás funcionando, que estás caminando bien, que estás haciendo, claro. Ahí es ahí donde estás en integridad. Sí, claro. Cuando estás actuando desde lo que verdaderamente a ti te hace sentir, el corazón, ¿no? Porque a veces decimos íntegro desde la parte moral, pues claro. La sociedad nos puede decir íntegro es esto, como dice Marina, esto, y entonces llegas a la exigencia. O sea, empiezas a exigirte ser porque quieres ser el íntegro impecable. Claro. Y entonces, pues, ¿no? Claro, es justo cuando te alejas de tu integridad. Por estar cumpliendo ciertas características que a ti, ¿no? Te definieron como, claro. esto es integridad. Claro. Y entonces dejas de ser tú mismo por cumplir con ciertas cosas. Pero ¿sabes qué? O sea, yo cuando te dije la palabra impecable, no, es como en lo que yo soy, que mache perfecto y que tenga un rumbo muy dirigido, no sé cómo explicarlo, como muy dirigido, como congruencia. Esa es la palabra, ser congruente. Esa sería la palabra, ¿no? Ser congruente con lo que para ti puede ser cualquiera de las cosas. Sí. Ser honesto para mí puede ser siempre decir la verdad, por ejemplo, ¿no? O ser generoso puede ser, pues bueno, servir en mis formas. Sí. Es que estoy tratando de definir una palabra, pero no lo estoy logrando. Y tiene que ver con un trabajo personal. Completamente. Pero que va a través de los años. Así es. Eso no es, o sea, esto no lo descubres, esta integridad no la descubres cuando tienes 20. No. ¿Cómo es este camino a ese autodescubrimiento que pues me imagino que tarda años también? Fíjate que es bien curioso porque si a nosotros nos enseñaran a estar en contacto con lo que somos realmente sin tener que estar cumpliendo, ¿no? O con estas expectativas, ¿no? Que generalmente se ponen en cada persona, sería más fácil poder vivir en integridad. El problema es que crecemos como en una sociedad donde está como muy establecido cómo debemos ser. El deber ser famoso, exacto, ¿no? Y entonces esto complica estar en contacto con lo que uno es. Entonces, a mí me pasa, hoy trabajo con adolescentes y los escuchaba, ¿no? Hablábamos de la generosidad, porque yo trabajo pues un poco esta parte del desarrollo humano con ellos, y yo los escuchaba y decía, está cañón, porque como cada uno, desde lo que ha aprendido en su casa, define desde dónde viene la generosidad, ¿no? Totalmente. Para unos era muy claro, ¿no? Les pone un ejemplo de, ¿estarías dispuesto a dar tus ahorros, ¿no? Les puse el ejemplo del terremoto para donarlos, y unos decían, no, porque yo llevo ahorrando para comprarme, ¿no? Un reloj, habíamos dicho. Sí. No, claro que no, porque yo también me merezco consentirme, ¿no? Yo trataba de hacer a un lado todos estos prejuicios, y bueno, al final él tiene su buena razón, pero para él estaba siendo generoso consigo mismo. ¿No? O sea, si lo puedes leer desde ahí. Claro, y además ya no es ni bueno ni malo. Así que eso es lo más importante de todo, porque sí. Yo te escucho y cualquier otra persona diría, qué ojete. Claro, o sea, ¿cómo no da su dinero, ¿no? Cuando está viendo la desgracia? Sí. Pero eso no significa que sea una persona mala, puede ser generoso en otro tipo de cosas, o no serlo. O no serlo. Así es. Sí, además, ser generoso contigo, como en este caso, o sea, con él ya está siendo generoso al final. Claro. ¿Sabes? Y eso es muy importante. Al ser generoso contigo, eso también se expande a los demás, ¿no? Tu generosidad hacia ti y luego se va expandiendo a los demás. ¿Cómo es una generosidad hacia uno? Pues esto de decir,
¿no? Yo quiero ser generoso conmigo, que a veces no lo hacemos también por la creencia de que no, porque mira, claro. si eres generoso contigo, eres un egoísta. Eres un egoísta, y no es cierto. Claro. Y no los creemos también, claro. ¿no? Y un poco regresando a cómo se aprende, yo creo que más bien se desaprende. O sea, nos enseñan todo esto, ¿no? Cuando somos chicos, llegamos como, yo siempre siento o pienso que llegamos como íntegros. Como yo también, todo, igual ¿no? que tú. Como unos seres completos, sí, que puros. seguimos siendo, digamos, puros, ¿no? Sí. Pero toda la sociedad, las enseñanzas, lo que nos dicen nuestros papás, la religión, no por malos ni por buenos, simplemente porque así lo creen, nos los van, ¿no? metiendo y lo vamos aprendiendo, y en ese momento empiezas a creerte que todo eso es verdad, y desde ahí vives, desde esa verdad. ¿Cuándo es cuando empiezas a ser íntegro? Pues cuando tienes la voluntad de serlo, cuando te cuestionas si todo eso que estás viviendo te está llevando a hacer, o sea, a sentirte bien. Si te estás sintiendo bien, si estás feliz, claro. si estás en conciencia, nosotros lo llamamos conciencia. Eso. Entonces ahí estás, en ese momento estás empezando a ser íntegro, porque desde la conciencia vas a actuar. Entonces no es porque me dijeron, porque debo de ser, sino porque así es como yo me siento feliz o bien o en amor. Totalmente. ¿No? Claro. O sea, fíjate nada más que interesante, porque esto pareciera como una filosofada, ¿no? O sea, pareciera como que al final lo es, ¿no? Sí, porque claro. es parte de para qué estamos aquí, ¿no? ¿A dónde vamos, ¿no? Todos estos cuestionamientos que muchas veces nos hacemos. Y me encantó esto que dijiste, ¿no? Empezamos a dejar de ser. Eso es lo que pasa con todos. Sí. Vamos creciendo y nos alimentamos de tanta información que puede ser que... Y que además yo creo que es me imagino es lo natural del ser humano, ¿no? Sí. Que dejas de ser, o sea, esa parte medular, esa parte pura, esa parte de esencia. De tu núcleo, de tu esencia, se va llenando de capas y capas y capas y capas y capas, que no eres tú. Hasta que un día, claro, es donde te das cuenta que, híjole, pero es que hay algo, y yo creo que es como un ruido, ¿no? En tu cabeza que dices, híjole, pero esto no... ¿Por qué pienso esto si esto no me hace sentir bien, me hace ruido, me entristece, me deprime? Y ahí es donde empieza el cambio, claro. Yo creo, ¿no? Bueno, no sé, yo lo estoy definiendo a mis palabras para entenderlo. Y te voy a decir, es como esta parte de que algo te genera incomodidad y que muchas veces estás tan convencido de que esa es la forma en la que debe ser que ignoras, ¿no? Así como, si hay algo que me genera como cierto malestar, ¿no? Ante puede ser conducta, una situación, y que dices, no, pero sí estoy haciendo lo que me han dicho que debe ser. Y te vas alejando como también de esta intuición, ¿no? O sea, intuición. La intuición es una maravilla. No, y también te la vas, te alejas. Te alejas completamente. Sí. Yo, perdón, es que si no se me van las ideas, ya sabes, mi déficit. No, pero es que ahorita que dijiste esa palabra de la intuición, nada más quería platicar que cuando hice el Camino de Santiago, que la pobre Yanis ya se la ha aventado de todas las formas, habidas y por haber, pero yo una de las cosas que retomé en el Camino de Santiago fue la intuición. O sea, porque estaba tanto en meditación activa, de caminar y caminar, sola, y de repente elegía desde el corazón. Es que es un poco complicado explicarlo, porque era una certeza, era certeza, ¿sí? Era una certeza, o sea, si yo me equivocaba de camino, algo me decía, es por aquí me iba. Porque además, siempre platico, no era un camino transitado, no era un camino, algunas partes estaban mal señalizadas, y yo te lo juro, cerraba los ojos, decía, ¿por dónde es? Y confía. No, eso, qué bonita esa palabra, confiar, tener fe, confiar, y eso es lo más poderoso, y creo que los seres humanos lo hemos perdido, que es, dejas de confiar incluso en ti, dejas de tener fe en ti, y empiezas a poner tu fe en otras cosas. Cosas externas. Sí. Y fíjate, algo que yo practico mucho con mis pacientes, la intuición empieza en el cuerpo. O sea, estamos como que en las sensaciones, hemos aprendido a estar como desvinculados. Se ha priorizado la parte de la mente, es más, las escuelas califican, ¿no? Desde un proceso cognitivo, y muchas veces la parte de la emoción, o sea, si crees en el alma del alma, ¿no? Todo está como un ser íntegro, nos hemos como segmentado y le hemos dado prioridad a la parte mental. No sé si les ha pasado, te voy a decir que en lugar de percibirnos como un todo, ¿no? Entonces,
Nos separamos. Totalmente. La medicina, ¿no? Por ejemplo, la medicina, y a mí me pasa muy seguido cuando alguien dice, ay, es que se siente mal, está enfermo, y cuando dicen, no, resultó que era depresión, todo el mundo, bueno, ¿no? Como que está bien, mientras no sea una enfermedad crónica o no sé, un cáncer, todo el mundo se alivia porque dicen, bueno, la parte emocional ya se atenderá, como que es la más importante. Sí. Así es, en porque lugar de ahí se genera todo lo demás. Si no tendrías enfermedades, porque de ahí surge. Todo está vinculado. Claro. Sí, somos un todo. Sí. Es más, somos un todo, todos. Así es. Como en el universo es un todo. Todos estamos vinculados y estamos, ¿no? Por eso te expandes amor y vas expandiendo a las demás personas, porque hay un todo, una integridad. Ay, Janice, vamos a escucharlas hablar. No, de verdad, porque me hace tanto sentido, porque te digo, esta mujer que estuvo también en otro podcast conmigo, hablaba justo de eso, de esta parte energética que muchos se rehúsan a entender, o que dicen, eso no puede ser, ¿cómo estamos todos unidos? Conectados. No, y yo platicaba con ella que cuando caes en el 20, que en verdad todo es energía, todo lo material, o sea, todo lo que tocamos, tú, nosotros, o sea, todo. Pero te cuesta trabajo entender la integración de todo eso, ¿no? O sea, tú integrarte a todo el mundo, ¿no? Y esto que dices que es amorosísimo, ¿no? Que se nos olvida que somos un todo, que no sé si es un todo suficiente, que la gente va a decir, qué filósofas, qué azotadas estas viejas, pero no, pero me parece algo muy amoroso, ¿no? Muy amoroso y que nos cuesta trabajo reconocer y que nos cuesta trabajo llegar a ese punto, y por eso me gustaría que lo explicaran de la manera más fácil para que la gente que nos escuche entienda cuando hablamos de un todo en tu propio ser, de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un espíritu, de alma, de mente, de corazón, o sea... Y que incluso también con tu propio entorno, ¿no? O sea, pensar en también lo que te rodea. Todo el tiempo estamos en esta co-creación, ¿no? Yo soy, pero también soy con el otro, y el otro es conmigo a su vez. Entonces mis acciones repercuten también, ¿no? Directamente en los demás. Aunque nos parezca lejano, pero es así. Entonces, hay que aprender como a reintegrarnos, a decir, somos un ser unificado donde mis emociones van a repercutir en la salud física, ¿no? En mi mente, en mi alma, si es que crees, ¿no? En mi entorno. O sea, y estamos hablando entonces de un nivel de conciencia mucho mayor. No, que eso creo que hoy es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la humanidad. Totalmente. Esta capacidad que se nos olvida de ver al otro, ¿no? Porque vivimos... La empatía, famoso. Sí, y nuestro sistema es muy individualista. O sea, mientras yo a él la lleve, se me olvida también el otro, ¿no? Híjole, no sabes cómo me pega este tema ahorita. Que yo creo que la Janice lo sabe. Y hablamos del ego, la separación es el ego, ¿no? Claro. Que sirve, no es que sea malo el ego, pero esa es la separación. Entonces, cuando nos sentimos separados es cuando tenemos el problema, porque yo siento que tú no tienes nada que ver conmigo, entonces sí me puedo pelear y decirte y meterte la mano del coche y atacarte. Y tú, pues, sí, entonces vivimos en eso, en yo puedo y yo hago y todo para mí, y no te das cuenta que todo está repartiendo en el otro. Lo que me decías ayer. Y en ti, claro. Y te das cuenta además físicamente, es que tiene además una lógica muy, siento yo, muy clara, ¿no? Atacas, juzgas, criticas, y hasta tú sientes, hay algo corporal, ¿no? Que dices, hasta te desgastas, ¿no? Hasta tu energía baja, ¿no? Cuando estás haciendo, no sé cómo decirlo, malobras, malos comentarios, que estás chismoso, pero también siento que a veces es muy difícil quitarte todas esas cosas con las que has crecido siempre, ¿no? O sea, yo no me imagino un café con la Janice sin chismear, por ejemplo, ¿no? O sea, es difícil. Sí, y también, o sea, a mí no me gusta como llegar como al extremo de, ay, no sé, qué mal el chisme, ¿no? Porque al final también es parte, ¿no? De lo que somos. Ajá. El juicio, ¿no? O sea, el juicio, sí, porque al final el chisme es juicio, ¿no? Es juzgar, es criticar, es... ¿no? Señalar. Y sí, por ejemplo, esto que dices difícil también es del ego. O sea, el ego, acuérdate que es fácil, difícil, bueno, malo, y eso no existe en el espíritu, eso no existe en la conciencia. A ver, vamos a explicar esa parte, mi Janice, porque, ¿sabes qué? A mí siempre se me ha complicado el tema del ego. O sea, y yo creo que hay mucha gente también que
como que quiere terminar de entender qué es exactamente el ego, cómo vivimos con el ego, cómo podemos desapegarnos del ego, o sea, ¿cómo lo podríamos explicar? Bueno, podrían ustedes, que son las especialistas. Yo creo que el ego está, y va a estar, porque somos seres humanos, ¿no? O sea, el ego lo tenemos todos, unos ego, más, otros menos. Lo bonito del ego es que nos haga ver, darnos cuenta que estamos ahí y que no estamos bien, y que entonces no estamos en esta conciencia de la que habla Mare, en donde ya estás en una integridad, ¿no? Para estar en integridad tienes que estar en conciencia. Nosotros en el coaching trabajamos con una tabla de conciencia, en donde estás en falsedad o estás en verdad. En verdad es estar en conciencia y en falsedad es estar en ego, más o menos esto. Okay. ¿No? Y es una tabla del doctor Hawkins, que es científica, la investigó 20 años. Entonces, desde ahí, con los clientes les decimos, a ver, tú ahorita, esto que tienes hoy, que te estás sintiendo, ¿en dónde te sientes? Normalmente te sientes en falsedad, que es el ego, ¿no? No sé, en vergüenza, en culpa, todo esto es falsedad. En realidad es falso. Lo único, la verdad es la conciencia, el amor, la alegría, la valentía, esos lugares, eso sí es conciencia, ¿no? Entonces, bueno, el ego te dice, estás incómodo ahí, y el ego te quiere defender. O sea, el ego no es que sea malo, simplemente dice, no, o sea, no hagas eso porque, híjole, igual te va a ir muy mal. O sea, el ego te empieza a aconsejar esto por miedo. Porque el miedo también está en ego, obviamente, ¿no? Entonces, a ver, ponle un ejemplo. Pónganme un ejemplo de una terapia. Si quieren, yo me pongo de conejilla. No, bueno, podemos hacer el ejercicio. Digo, para entenderlo más claramente, ¿no? Y para entender también el trabajo terapéutico que hacen ustedes, porque me imagino que lo que hacen, o sea, uno llega con ustedes ¿por y para qué? O sea, no, a ver, la gente generalmente cuando llega a terapia es porque está en un estado vulnerable, ¿no? Hay algo que le está pasando en su vida y que siente que requiere un apoyo externo, ¿no? Un acompañamiento para poder transitar como este momento. Sí. Entonces puede ser cualquier situación. Y yo soy terapeuta gestalt, entonces lo que tratamos de hacer es esta parte de reunificar, ¿no? En la terapia gestalt. Estar muy en contacto con tus sensaciones corporales, y por eso a veces suena trillado y mis hijos ya se burlan de mí porque es así de, ¿qué me vas a preguntar? ¿Dónde sientes el miedo? Sí. Eso es muy me trillado. Imagino perfecto. No es así nada más. Eso, bueno, en la gestalt no, pero se pregunta, ¿no? En todas las terapias. Esa sensación, porque justo esa sensación es lo que te hace hacerlo consciente, ¿no? O sea, estas sensaciones corporales, y a mí al principio cuando yo empecé a estudiar esto, me costaba mucho trabajo. Cuando me hacían esta pregunta tan trillada, quizás de otra manera, yo decía, qué mafufada, o sea, ¿cómo voy a sentir el miedo en dónde? Mi respuesta era de, pues nada más. Sí. Entonces yo aprendí a hacerlo al revés, o sea, me notaba, yo cognitivamente decía, estoy enojada, y entonces me revisaba y decía, ¿qué me pasa ahora en el cuerpo? Entonces hoy puedo reconocer que quizás cuando me enojo, no sé, me pongo como de un color, o sea, me siento la cara como muy chapeada, se me acelera el corazón, ¿no? Como una cosa. Te salen colmillos. Colmillos. Sacas los guantes de box. Exacto, no me dan ganas de golpear, ¿no? Y entonces empecé a hacer al revés, como un poco para reconocer estas sensaciones que yo completamente las tenía apagadas, o sea, pasaba a mi cuerpo esas sensaciones, pero yo me iba directo a la parte de nombrar nada más la emoción, ¿no? Entonces, o sea, sí lo sentías, pero no lo externabas. No me daba cuenta. Ah, no te das cuenta porque no te lo cuestionabas. Nunca me lo decías, cuestionaba. ay, me duele la panza, quién sabe por qué será. Comí chicharrones en salsa verde. Siempre lo ponían le echabas afuera. Exacto, ¿no? exacto. Y la primera señal que te manda tu cuerpo de que algo está pasando es corporal, ¿no? Claro, si tienes miedo o estás triste, a mí me pasa, siento una opresión en el pecho, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué me pasa, ¿no? Con esta opresión? ¿Qué me quiere decir mi cuerpo? Hay algo que me está diciendo, que me está indicando. Y entonces, claro, es cuestión de segundos, decimos, estoy triste, ¿no? Como que reconoces la emoción. Y a partir de ahí, la emoción, todas las emociones tienen una función, ¿no? El miedo, bueno, es el momento como decir, frena, estás en riesgo, ¿no? Si no tuviéramos miedo, pues claro que te expondrías a, ¿no? Es más, incluso que ayer discutíamos de la culpa tiene una función. Habrá culpa útil y habrá otra que no. Sí, claro. Pero un mundo sin culpa, bueno, estaríamos todos asesinados. No, ya estaríamos muertos todos. Exacto. Sí, claro. Todos tienen una función. Y eso, es como no darle una connotación de, la tristeza es mala, el miedo es malo. Ese es otro tema. Sí. Que nos han dicho, hay emociones buenas y emociones malas. Y no hay emociones ni buenas ni malas, nada más. Son solamente para expresar
Lo que sientes, piensas y son okay. humanas. Y en terapia lo que hacemos es permitir, ¿no? Permitirnos y reconocer que está presente esa emoción y transitarla. Porque si tú no la transitas, no hay forma de poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, si estoy triste, hay que permitirnos tocar esa tristeza. Híjole, y tanta pena nos da, aceptarla. fíjate nada más, tanta pena nos da mostrar, sobre todo en el caso de los hombres, que yo siempre pienso en ellos. Es durísimo. No, es una cosa terrible, porque yo recalco siempre el tema de los hombres, porque han crecido en esta pésima cultura de lloras, hombre débil, ¿no? Tú no te puedes permitir ser vulnerable, ¿no? Tú no te puedes tirar al suelo, tú tienes que seguir adelante. Es una cosa que les ponen, ¿no? De etiquetas que van guardando, perdón lo que voy a decir, pero mierda. Y claro, cuando llega una edad, de repente, o están deprimidos, ¿no? Claro. Ya no pueden seguir, o sea, es una cosa... Y no sabes ni quién eres. Exacto. Es justo haberte alejado de tu integridad, sí. ¿no? Regresando como al tema original, te alejaste de tu integridad por no permitirte o no reconocer qué tocaba en ese momento. Entonces, en la Gestalt lo que hacemos es todo el tiempo traernos al aquí y a la ahora. ¿Qué te está pasando en este momento? Porque es la única manera como para poder dar el salto. Si tú, o sea, hay una frase que es también súper trillada que dice lo que se resiste persiste. Es justo la iba a decir. Sí. Lo que resistes persiste, sí. Sí, o sea, si tú Si tú estás triste y dices, no quiero estar triste, ¿qué crees? Vas a estar triste, ¿sabes? O sea, porque no quieres estar, voy a hacer otra cosa. En lugar de decir, acepto mi tristeza, abrazo mi tristeza, ¿no? Vives tu tristeza y después se va yendo la tristeza. Claro. Y algo súper esa parte, a ver, no, vamos a detenernos ahí, chicas. No, porque, ¿sabes qué? Todas esas son, a mí siempre me ha parecido, por eso me encanta tener gente como ustedes, porque yo creo que los que nos ven y nos hacen el gran favor de escucharnos, yo creo que aprenden muchísimo de todas estas cosas. Porque hablamos ahorita de los hombres, pero en general, todos nosotros nos cuesta trabajo expresar las emociones, ¿no? Sí. Nos da pena, nos da vergüenza, decimos, híjole, es que yo no me... sean admitidas social como buenas. ¿No? O sea, claro. La alegría pues es muy bien recibida. Claro. Sí, pero porque así nos enseñaron desde que estamos chiquitos. Ahora creo que hay más conciencia a los niños, ¿no? Ay, no estés triste. No llores. Estás triste, no llores. Sí. Porque estás triste, porque a ti te duele a lo mejor ver triste a tu hijo y en lugar de decirle, estás triste, es parte. Te entiendo. Ver, incluso a mí me sigue pasando, o sea, digo, yo he tenido que estar en terapia porque como terapeuta tienes que estar en terapia siempre. Y me sigo encachando de repente. Estoy con mi hija, la más chiquita, llora. Y a veces es de, ya no, yo también, ya no, ¿no? Porque claro, lo que más te duele es ver a alguien que quieres en tristeza, en dolor, ¿no? Y justo entonces, muchas veces pasa que ves a alguien en tristeza y en lugar de acompañar, un poco tomas distancia porque ni sabes qué hacer, cómo estar, nos asusta muchas veces este tipo de emociones. Totalmente. Y ¿sabes qué te iba a decir? Que a veces nos da culpa sentirnos bien. O culpa sentirnos mal. Y entonces es algo terrible porque dices, ¿cómo me puedo sentir yo mal si tengo el clásico? Y yo lo hago y lo hacemos todos, porque tratamos de acompañar al otro, tratamos de ser empáticos y de ver las cosas buenas y ser muy propositivos y a veces falsopositivos, ¿no? Sí. Que alguien está triste y ay, pero ¿cómo estás triste, mi amor? ¿Tienes casa? Sí. ¿No? Claro, ¿tienes coche? Sí. ¿Te puedes vestir? O sea, sales a comer, o sea, tienes amigos, o sea, es una cosa. Y el que está en tristeza, eso no le sirve. Nada. Es más, lo sumerges más porque entonces le dices, soy un idiota, tengo todo. No, entonces él siente culpa. No, y él siente culpa porque dice, soy un pobre estúpido, una estúpida, ¿cómo? Tengo todo y me siento triste. Yo no tengo derecho a sentirme triste. Así es. Todo el tiempo lo hacemos. Sí. ¡Qué depresión! No, porque lo hacemos todos. Yo creo que todos nos hemos cachado en eso. ¿Sabes qué? Estar en eso, o sea, esto tiene que ver, yo creo, con este estado de lo que nos hicieron creer que es como, que es muy cultural, puede ser religioso, de sí estar en esta culpa, de que ahí es donde debes de estar, porque nacimos para sacrificarnos, no nacimos para ser felices. Muchos, o sea, entonces cuando estás ahí, cuando estás en la ese religión, momento dices, algo va a pasar, o sea, si estoy feliz es porque qué raro. Viene la racha mala, seguro. Sí, y entonces lo fácil, supuestamente, es estar donde no te funciona, donde estás sufriendo. O sea, yo sí he tenido un más fácil decía, estar en ese lado, claro, y me decía, oscuro. Pero ¿cómo? O sea, yo no, ¿cómo estar ahí? O sea, ¿creen que estar en nuestra tabla iluminación es lo más alto y luego viene amor o alegría, ¿no? Paz. Y entonces es que eso es súper difícil. No, para el ego es difícil. Pero lo más fácil, porque ahí naciste, es estar ahí. Estar ahí.
Estar abajo es donde estás en la lucha constante de no estar a gusto, de no estar feliz. Ahí sí es difícil. ¿Y si sabes qué? Desde el ego, sí es difícil abajo. Ahí mucho sí, más difícil. Y hay gente que así vive años y no se cuestiona porque pues así es y qué difícil. Ay, mira, ella que se ve tan alegre y tan feliz, no, qué difícil, o sea, no. O sea, ¿cómo le hace? Es un ser especial, ¿no? Sí, claro. Cero. Es que seguramente le va todo bien, sí, ¿no? Sí. Tiene lana, está guapa, es linda, bueno, tiene amigas, ¿no? Sí. Yo creo que nos acostumbramos, totalmente de acuerdo, o sea, y nos acostumbramos a estar en ese lado, no sé cómo, si tú dices que en la tabla está la iluminación, abajo estará la oscuridad, ¿no? En el lado oscuro, ¿no? Sí. De la vida y que es parte, ¿eh? O sea, no es que esté mal, porque si no estás aquí, a lo mejor no te das cuenta que puedes estar arriba. Claro, y totalmente. En momentos puedes estar en los dos, en situaciones acá, a lo mejor estás con tu novio acá, ¿no? Y digo tu novio, pero puede ser, ¿no? O con tus amigos, o puedes estar en tristeza con tu mamá, Sí, o con una situación que esté sucediendo, sí. o sea, no que tengas que estar todo en... No, eso no existe, o sea, no Sí, puedes no estar existe. feliz para Exacto. siempre. No, claro. ¿no? Son Pero momentos. En este trabajo que se hace en terapia con ustedes, o no sé, ustedes, me imagino que es una constante construcción de reconocimiento, de trabajo personal, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegar a ese punto máximo? O sea, se tienen que hacer acciones todos los días, tienes que empezar a hacer un trabajo como depurativo de desaprender. Esa palabra me encantó la primera vez que la escuché porque, claro, vamos aprendiendo, ¿no? Llenándonos de cosas, de información inservible, mucha de ella, ¿no? Algunas no, pero ¿Cómo? sí, muchas. Sí, pero muchas sí, no nos sirven de nada, ¿no? Sí. Y no solamente no nos sirven de nada, sino nos unen en un abismo que es doloroso además, y donde además yo creo permea también en tu familia. Siento yo. O sea, si tú creces en un seno familiar con una estructura muy rígida, ¿no? Con maltrato, con tal, y tú te acostumbras a eso y crees que eso es lo normal, tú evidentemente educas a tus hijos, replicas, y toda la densidad energética negativa está contenida todo el tiempo ahí, y te acostumbras tanto a eso que de verdad crees que eso incluso es bueno, ¿no? Entonces, desaprender cómo haces ese trabajo. No, es un trabajal, o sea, no es nada fácil. Ah, no, pues bueno, entonces para otro programa. Para otro programa. A ver, ¿cuál sería como, o sea, el proceso? Cuestionarte. Ok. Si no te cuestionas, te sigues por la vida. ¿Cómo es cuestionar? Por la verdad. A ver, ¿cómo lo hacen ustedes en terapia? Se sienta una persona y te dice, estoy del nabo en todo. O sea, no tengo pareja, no me gusta el trabajo donde estoy, me siento abrumado todos los días, estoy cansado, débil, tal, ya, de verdad, no quiero seguir. Ahí, bueno, yo creo que sí. Terapia 10 años. Pues, de entrada diario. De entrada. No, a ver, cuando alguien te llega así, ¿no? A terapia, de veras, con una desesperanza. Sí, ¿no? esa palabra. Lo que Perfecta, a mí me gusta hacer es, primero, estoy aquí para acompañarte. No estás solo. Sí. Porque muchas veces el vivir desesperanza se vive en soledad y el estar solo genera mucha angustia. ¿No? Como decir, no tengo ni a dónde voltear, o sea, ¿quién me cacha en este momento? Entonces, por lo menos es decirle, a ver, o sea, estar en depresión, un poco, tengo una maestra que así lo define, es como si alguien está adentro de una cueva, ¿no? O sea, y entonces se aleja del mundo, entonces lo que haces es, yo me acerco a ti, ¿no? Para poderte acompañar. No tratas de sacarlo de esa depresión, porque eso no rescatas. No, eso tendrá que hacer un trabajo, ¿no? Habrá que ver por qué estás ahí, ¿no? También tú has tomado decisiones, y a mí lo que me gusta mucho siempre hablar con mis pacientes es, esto que haces, ¿no? Esta depresión, porque en Gestalt no diagnosticamos, no eres alguien depresivo, no eres alguien anoréxico, sino que estás en una experiencia depresiva. Porque es muy distinto, porque no tienes la etiqueta, no vives siendo de una forma, sino hoy estoy en esto porque las circunstancias, porque mi entorno no me sostiene, y entonces tengo una experiencia depresiva. Voy a hacer un paréntesis ahí, que lo que acabas de decir también me parece una cosa fundamental en el tema de los trastornos mentales, ¿no? Y yo lo aprendí muy bien por personas muy queridas y muy cercanas con trastornos mentales, ¿no? Y me acuerdo que lo aprendí de una terapeuta y me decía, es que no es una persona border o no es una persona, no eres bipolar, es una persona con trastorno bipolar, no es un alcohólico, es una persona que sufre la enfermedad del alcoholismo, y cambia ahí por completo justo lo que dices, porque si no, a quien señalas y la etiqueta, entonces cree que su todo
es ser un trastorno mental. Exacto. Y decir, esto te define. Sí. Claro, Esta etiqueta, el ser border, el ser anoréxico, esto te define. Y entonces hay que voltear y decir, no, estás en una experiencia y te acompaño, ¿no? Para poder entender y hacerles ver, a mí que me parece algo muy rescatador es, estás ahí, ¿no? Pero es porque tu ser lo está haciendo por algo. O sea, también es para protegerte de algo. Entonces, es lo mejor que puedes hacer hoy. Vamos a tratar de salir, ¿no? Pero como quitar esta culpa, porque también se vive así, ¿no? O sea, claro, yo tengo pacientes que son border, que se autolesionan, por ejemplo, ¿no? Y viven con una culpa terrible. Hay que quitar eso, ¿no? No, y además de que no es algo que ellos decidan, es parte del trastorno. Es parte, ¿no? Sí. Que no es una cosa que se puede controlar muchas veces. Y que su cuerpo está ajustando de esa manera para poder sobrevivir. A mí una paciente border me dijo, prefiero sentir, porque se autolesionaba, y me decía, prefiero sentir el dolor físico al dolor emocional. Qué fuerte, mucha gente prefiere eso también. Claro, porque es más fácil. Tocar la parte física, quizás a esta persona le era más fácil que contactar con sus emociones, que a veces asusta, porque para ella entrar en esta cosa de espiral emocional era pues tocar con una ansiedad terrible, con muchísimo miedo, mucha soledad, que eso genera pues esta desesperanza de decir, no voy a salir de esta. Claro. Entonces, ¿qué hago? Mejor me lesiono, libero, ¿no? De alguna forma. Entonces, cuando yo le dije, estás haciendo lo mejor que puedes, la libero de un montón de cosas. Y entonces, a partir de ahí empiezas a hacer un trabajo, ya dependerá de cada paciente, mucho más liberado, desde otro lugar, y con una esperanza, ¿no? De decir, sí, puedo salir y no estoy solo. Claro. ¿No? En esta espiral, que a veces es súper dolorosa, ¿no? Te encuentras con un chorro de situaciones del pasado. ¿Qué haces con todo ese pasado, Yanis? O sea, ¿qué haces con cuando empiezas a hacer este trabajo personal y que te encuentras con que, híjole, es que esto y esto, pues no son cosas que yo elegí, son cosas que pues, yo asumí, metí en mi vida, me las puse encima, me las creí y ¿cómo haces para quitar todas esas capas, ¿no? de dolor, de huellas, de tristezas, de sufrimientos? O sea, ¿cómo se hace ese trabajo? Nosotros, bueno, yo en el coaching, yo hago coaching y Mariamela Gestal, bueno, este tipo de terapias, nosotros trabajamos justamente como si fuera una cebolla. Sí. La cebolla, las capas, empezamos a trabajar con los pensamientos. O sea, las primeras sesiones, en las sesiones lo primero es que el cliente sepa que somos seres completos, perfectos, enteros, todos. Y que estamos al mismo nivel. Nadie es, ni yo sé más ni él, no. Claro. O sea, somos igual, nada más yo tengo herramientas que a mí me han funcionado y que a él le pueden funcionar. Sí. O al cliente. Entonces, lo que hacemos es empezar a quitar las capas. Las capas, la primera capa son los pensamientos. Porque los pensamientos los traemos, bueno, de las creencias, de todo lo que estamos pensando, que cuestionar si son verdad esos pensamientos. Y de ahí y entramos en el presente a sanar el pasado. Cuando tú sanas el pasado, el futuro va a cambiar, ¿no? Porque ya lo sanaste desde el portal del presente. Pero entramos en pensamientos, creencias, hay cosas, las creencias son pues una verdad, ¿no? Como lo hablamos. Entonces tú dices, no sé, cualquier creencia que tengas, la cuestionamos con metodologías, tenemos metodologías para cada cosa. Es la de Keaton Bear. Sí, ¿cómo se llama? Byron Katie. Ese es uno de los trabajos que hacemos, que son las 4 preguntas. Y las 4 preguntas, y eso es indagamos, lo que haces. Sí, indagamos con las preguntas, o sea, cuestionamos y después las volteamos. Y entonces te das cuenta que no es verdad. O sea, que tú te lo creíste, que así te lo creíste, pero que hay muchas posibilidades de que no sean, o sea, o que sean otras cosas. Te das cuenta, te dicen, no sé, yo he tenido clientes que dicen, no, es que mi mamá llegaba y me ponía en una cama porque pues no me quería, entonces ya no me sacaba a pasear porque no trabajaba, y entonces yo tenía que nos ponían en un rincón en una cama para que ella pudiera limpiar. Entonces les preguntas, ¿es verdad? ¿Es verdad que tu mamá no te quería? Y entonces dicen, no, pues claro que no, me ponía en la cama, en un rincón, y no nos sacaba a pasear como mi tía, que sí nos sacaba a pasear. Y es absolutamente cierto. Y entonces empiezas como a cambiar el pensamiento, y cuando te dicen, no, bueno, no, entonces acabas, para hacerlo más rápido. Porque, sí, no, pero está padrísimo que lo expliques. O sea, mi mamá, bueno, empiezas a cambiar, a switchar el pensamiento, a mi mamá sí me quería,
pienso que no me quería cuando me ponía en la cama, o sea, empiezas a hacer una serie de cuestionamientos y de inversiones en esa metodología, y entonces acabas sabiendo que la mamá, había otras cosas por las que, a lo mejor, o sea, por ejemplo, esta clienta se dio cuenta que a lo mejor la mamá los ponía ahí porque ella para que quería que no se cayeran sí. y que quería tener limpio para ellos, para que no vivieran un chiquero, ya sabes. Totalmente. Y entonces cuando se quedan como muy tranquilos, ¿sabes? Claro, como te da paz voltear la situación, sí. porque además jamás vas a saber, sobre todo en estas huellas infantiles, la verdad de los hechos, ¿no? Sí. A mí, yo voy a compartir, ya saben que siempre comparto mi historia, cuando murió mi papá hace 20 años, creo que lo platicaba también el otro día en un podcast, pero me pareció sumamente interesante y es como un buen ejemplo de esto. Yo siempre pensé que mi papá era súper ojete, o sea, era muy alegre para muchas cosas, pero también tenía esta parte que era muy duro, muy, un poco como sargento, cero, lo importante era cero contactar con la emoción. O sea, él no contactaba, porque además venía de estas generaciones de que no contactan con la emoción, no existía la inteligencia emocional y les daba igual, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando murió mi papá y después conocí su historia, te digo que lo platiqué el otro día en un podcast, pero es importante platicarlo en este también, y supe cómo era la historia de su papá con él, de cómo su papá lo abandonó, de cómo su papá no lo tenía visible en el entorno familiar de su nueva pareja, cómo mi abuela se vuelve a casar y también pues atiende más a sus nuevos hijos, menos a mi papá. O sea, todas esas cosas hicieron que mi papá quedara relegado, completamente relegado, no visto, no amado, no querido. Cuando yo entendí toda esa historia, dije, claro, o sea, perdoné a mi papá, porque yo decía, ¿por qué mi papá nunca me pregunta cómo estoy y tal? ¿Y por qué no me...? O sea, mi papá no era apapachador, no me abrazaba, no, o sea, la verdad, yo recuerdo más una vez que me dijo, te quiero mucho, y no importa, papá, ya eso ya pasó. Pero antes, un año antes de que muriera mi papá, me lo dijo en un año nuevo, yo lloré desconsoladamente horas, en pleno año nuevo abrazé a mi papá porque no podía creer que me estuviera diciendo que me quería mucho. Y te digo que cuando entendí toda esta historia, dije, claro, ¿cómo pretendía yo que mi papá, que no recibió amor, que lo dejaron de lado, o sea, una serie de cosas que no voy a contar aquí porque ya son muy íntimas. ¿Sí? Ya conté cosas muy fuertes, pero no, entendí perfecto por qué mi papá reaccionaba así. Y me dio mucha paz, mucho entendimiento, lo liberé y lo perdoné. Y te liberaste. Y me liberé. Sí. Esto que dices me parece increíble porque es decir, sí, mi pasado me ayuda para explicar cómo vivo hoy mi presente. Claro. No para quedarme en el pasado anhelando, porque eso, si uno vive en el pasado, te quedas en el anhelo. Y si vives en el futuro, pues en una angustia, ¿no? Entonces, extraer el presente... Hijo, qué fuerte eso, déjame notarlo. Sí. Futuro, angustia. Sí, porque es incierto. Sí, por eso es la meditación. Nos trae el presente. Porque te trae el presente. Cuando tú estás en presente, nosotros decimos que el ego no existe en el presente. El ego le teme al presente porque ahí muere. O sea, si tú estás en presente, el ego no vive. Solamente está en pasado y en futuro. Entonces tienes miedo al futuro o miedo de lo que ya viviste, ¿no? Pero nunca en el presente. Cuando estás aquí, o sea, estás bien, porque estás bien. Si te lo cuestionas, no pasa nada más que estar presente. Claro. Yo creo que eso te pasó en Santiago. Entonces ahí viene la intuición. Totalmente. Estás contactando. Sí. Entonces ahí puedes vivir desde la intuición y desde la integridad. Y que también en el ejemplo que pones de tu papá, era traerlo al presente. No, o sea, entendiste su historia, ¿no? Para entender cómo estaba hoy tu papá en el presente y sin tener una expectativa a futuro, porque dices, mi papá actuaba desde donde le alcanzaba, desde las herramientas que tenía. Pobre, no le puedes pedir algo a alguien. Así es. No, claro. Así es. Y entonces es vivir en el presente y decir, no sé qué va a pasar. Hoy esto es lo que hay. ¿No? Y lo del pasado me sirve porque también, claro, no podemos negar nuestra experiencia. Al final, pues hoy somos, ¿no? También gran parte de lo que somos por nuestro pasado. Ok, si no trabajas, bueno, dos cosas.
Primero, si no trabajas en el pasado, quiero que me expliquen qué es lo que puede pasar. Y la otra me encanta porque cada vez que hablan la gente del ego, habla como si fuera un ente externo, ¿no? No, es que el ego decide porque si el ego no sé qué. Y yo digo, caray. O sea, es como complicado entender el ego, ¿no? Porque es como esa vocecita interna, ¿no? Como un Pepe Grillo. Sí, que te dice, no lo hagas. Ya la calabaceaste otra vez. Eres una desgraciada, no hiciste la dieta, muy bien. No hiciste ejercicio. Es una cosa de castigo, ¿no? Como un... ¿Cómo se controla eso? Pues yo creo que no se controla. Yo creo que nada más se hace consciente y en ese momento cambias. Al momento, ¿no? De que haces consciente algo, dices, esto aquí no me siento como dices. Y no me sirve además, ¿no? No me sirve, no me está funcionando, ¿en dónde estoy? Me estoy sintiendo culpable por algo, cuestionas, bueno, en mi caso cuestionamos con esas preguntas y nos vamos. O nos cuestionamos si las creencias, también tenemos metodología para creencias, para lo que te creíste, que también entra en las 4 preguntas, pero es como más específica. A ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el perdón también, ahorita que hablabas del perdón, el perdón es de lo último de las capas de la cebolla, digamos. A veces no, pero normalmente se trata de hacer las últimas cosas el perdón, porque el perdón es un perdón, como hablan en un honesto, radical, o sea, no es un perdón de que te perdono porque tú, de veras. O sea, y lo traes cargando. Porque ahí también ese es como un ego de yo soy la buena, ¿sabes? Tú eres la mala, entonces te perdono. No, eso no es el perdón. El perdón es hasta humillante puede ser, ¿no? Porque eso que tú hiciste o que hiciste y a mí me hizo ver algo, a mí me sirvió para algo, entonces yo te agradezco y ahí es donde perdono, o sea, es donde perdonamos realmente. No es el perdón de que, te va a perdonar ya, ¿no? O sea, sí, con el ego, otra vez, es ¿no? un perdón que libera. Exacto. ¿No? Y te libera a ti. Sí, ¿qué pasa cuando no perdonas? Es que son tantas preguntas que les quiero hacer, chicas. A ver, ahorita que no se nos olvide de qué pasa si no trabajamos el pasado, pero ¿qué tan importante es el perdón? Es fundamental. Porque o sea, si no perdonas, o sea, al final el otro sigue su vida, ¿no? Muchas veces quizás en un nivel, pues una inconsciencia de que quizás te hizo algo, a lo mejor ni siquiera se dio cuenta. Y tú eres el que está sobre la misma situación, no todo el tiempo, todo el tiempo. Eso también se trabaja mucho. Claro. Interpretamos. Tú interpretas algo que... Sí. Pero pongan ejemplos, chicas, como por favor. Como por ejemplo, no asumas del maestro Ruiz Soto, ¿no? O sea, es lo mismo, no interpretes. ¿Me estás diciendo a mí? ¿Dije algo del maestro alguna vez? No, es que el libro de los 4 acuerdos, que justo me salió, ahí viene, no asumas, es que asumimos de que no me saludó Chofa, es que seguro me caigo súper mal. Claro. O sea, estabas en estaba yo igual con una preocupación y triste. ¿no? O estás en una reunión con amigas, una hace un comentario y dices, claro, lo está diciendo porque yo todavía le dije, ¿no? O porque sabe perfecto que... Y el otro, a lo mejor ni siquiera... Lo hacemos desde la interpretación la mayoría de las veces. Y yo quiero decir, a mí algo a mí en personal, o sea, no ya en la terapia, cuando estoy en esta parte que estoy con algo, con un pensamiento, ¿no? Que me tiene en esta espiral, que es una agonía. Que es horrible. Me paro, o sea, porque dices, ¿qué haces con eso? Es decir, para, a ver, ¿de verdad tienes la certeza de que es así? Entonces, realmente, ¿qué es completamente certero, ¿no? Y qué no. Entonces, que casi nada es certero. Nada. Porque no depende de ti, depende del otro. Vivimos en la incertidumbre. Eso tenemos que aprender. O sea, quizás nos cuesta mucho trabajo, nos asusta, pero todo es incierto. O sea, claro, y es desde nuestros... Menos el aquí y el ahora. Y es desde nuestros miedos y todo este tema, huellas, carencias, etcétera. Interpretar. Lo único no es cierto es esto, que estamos platicando, ¿no? Nos están bendito Dios que nos tenemos, chicas, que nos tenemos en este presente maravilloso. No, ¿sabes qué estaba pensando? Yo creo que un súper ejemplo para la gente que nos escucha es el tema, por ejemplo, de los celos, que es un tema recurrente en los seres humanos y donde generalmente en cuanto se planta el tema de los celos que dices, híjole, llega todos los días tarde, le hablé por teléfono, no me contestó. Ya, empiezas. Está en línea y no me contestó. Entonces vas escalando de, hijo de su pinche madre, perdón. No, pero así es la verdad, así le hacemos, ¿no? Y entonces ya 11 de la noche me dijo que llegaba a las 10, pero no contesta, pero en línea, pero no sé qué. Uy, pero además va al gimnasio, pero ya se arregla más, pero... Y de repente
¡pum! La celopatía, la enfermedad, ya estás todos los días pensando que si no llega entonces en la noche y no te atreves pero a decirle, pero el día que le dices, ya la calabaceaste. Eso ya explotó. Ya explotó, ya le mentaste no la madre, ya con el otro tipo pobre, lo único que estaba haciendo es trabajar. Se quedó sin pila. Se quedó atorado en línea. Ya hiciste la telenovela. O sea, totalmente. La telenovela, la serie de Netflix, ya todo. Sí, la compraste la serie completa. 4 temporadas. Sí, eso pasa. Sí, es cierto. Y así lo hacemos con muchísimas cosas. La mayoría de las cosas funcionan. Con lo del otro y con lo personal. Sí. Que eso está terrible, ¿no? Es cuando te alimentas como la ardilla de yo soy. Perdón, puede ser, no sé si estoy bien, ustedes me dicen. Te ves en el espejo, el clásico de las mujeres. Es una cosa terrible cómo nos autoflagelamos, nos castigamos, nos humillamos, nos tratamos mal, nos vemos al espejo. Estoy gorda. Ay, qué feo estoy. Ay, ya estoy viejísima. Ya tengo unas arrugas, no me he puesto botox. ¿No? Y no, estoy poniendo un ejemplo súper banal, pero es que es muy cierto, ¿no? O sea, por poner un ejemplo de millones. Sí. O sea, es un autocastigo constante. Y también por cumplir la expectativa. O sea, las mujeres lo tenemos. El otro día justamente, ¿verdad? Te enseñé un video que trataba de eso. O sea, se trataba de una chava que fue a dar una conferencia, ¿no? A mujeres súper exitosas. Y entonces les preguntaba, ¿no? Me encantó el ejemplo. ¿Cuántas de aquí, ¿no? Se maquillaron o se arreglaron para el evento? Pues levantaban la mano. ¿Cuántas de aquí se fueron a comprar ropa para este evento? Levantaban la mano. ¿Cuántas de aquí se fueron a hacer manicure o lo que sea? Sí, sí. Bueno, y entonces decía, si tú haces eso en un público de hombres, te aseguro que nadie se va a hacer manicure, ni se va a cortar el pelo, ni se va a comprar. Le da igual. Tenemos una presión, las mujeres durísima. Cañón. Entre las mujeres, además. Claro. Es así, no manches, ya viste, ya llegó, ya viste, le urge bajar o ya engordó. Claro. Somos unas malditas desgraciadas. No, la neta, sí. Sí, estamos cañón. No, tenemos la pata más entre mujeres. Sí. Y no, digo, seguro, en los trabajos así te lo aseguro, no, esta vieja, no, mira, estás como más guapita, no sé qué. Seguramente se acostó con su jefe. Sí, claro. Y todo tiene no, claro, lo sé perfecto. Con estas expectativas que ¿no? Nos hemos puesto, no sé, culturalmente en la sociedad, que a veces es imposible. Sí, pero ¿tú crees que es por ahí? Yo creo que sí. ¿Entre mujeres? No sé, es una cosa que podríamos analizar profundamente. Hay una infidelidad, ¿verdad? No es que esta vieja se metió con mi marido ¿Y el marido qué? ¿Qué? No le piensa no le gira la rodilla, sí, claro. Sí, terrible. Y además, y nosotras nos vamos contra la mujer. Somos unas desgraciadas. Fíjate, voy a hacer un comentario como una anécdota, era un chiste, creo, pero yo no soy nada buena para contar chistes, pero era una anécdota más bien como de hombres, ¿no? Que se encontraban 2 mujeres, así el clásico, ¿no? Ay, Yanis, ¿cómo estás, mi amor? Qué guapa te ves, te cortaste el pelo, te lo pintaste, te ves preciosa, mi amor, te ves hasta más joven. Se volteaban, pinche vieja gorda, el pelo está horroroso, güey, no sé por qué se lo tiñó de ese color, se ve más vieja, no sé qué, se encuentran 2 tipos igual, ¿qué pasó, cabrón? No, y ya ves cómo se hablan los hombres, ¿no? Ay, estás más panzón, güey, sí, tú más gordo, y me echa tu mamá, o sea, como son los hombres, ¿no? Tu mamá, tú las traes, y se voltean y lo primero que dicen, qué buena onda es ese cabrón, ¿no? Así somos, es como el mejor ejemplo de cómo somos distintos hombres y mujeres. No sé por qué las mujeres somos así. Yo creo que tiene que ver un montón la cultura, ¿no? O sea, lo que... Eso es un tema para otro. Recuerden, mujeres. Mujeres atacan mujeres. Ese va a ser tema para otro programa. Vamos a regresar a la integridad. Es que nos fuimos, pero ¿sabes qué? Yo creo que todo es importante. Todo va ligado. No, es increíble. Es un poco todo. Claro. ¿no? Claro. Todo esto va para poder... Pero esta plática es sabrosísima. Sí, no sabrosa. Puedes ser íntegro con todas estas creencias. No, y fíjate, de ahí, de pulir, o sea, de limpiar creencias para poder entonces sí actuar desde tu ser. Sí. Porque desde tu honestidad. Claro, y me hace pensar en el ejemplo de las mujeres de, ya la viste, mucha una gorda, ¿no? Lo que sea. Eso también tiene que ver que estás poniendo algo tuyo ahí afuera. Algo que no ves. Que tiene que ver también con este alejamiento de tu integridad. Es algo que no tienes asumido y que lo ves. O sea, cuando hay algo que a ti te causa demasiado como repele del otro, es muy probable que esa característica que te repele del otro sea tuya. Entonces, ojo, lo que te choca. Lo que te choca, te checa. Eso necesito otra vez. Choco, te checa.
No, porque es un tema muy vasto. Sí. Lo que te choca. Sí. Pero siempre es así. Prácticamente sí. O sea, eso, cuando tú detectas algo así, para ti es una oportunidad, es un punto que puedes trabajar en ti. Y preguntarte, ¿de qué manera? O sea, ¿qué me pasa con eso? ¿No? Que de veras me causa tanta, pues este repele, y se le llama sombra. Porque siempre ¿sabes qué tengo pasa? dudas Que con ese tema. Sí, porque yo creo que la gente dice, ay, me choca, no sé, algo, dime algo que te choque de alguien. La frialdad, o sea, la falta de empatía. La falta de empatía. Okay. ¿No de ti? Nada, mi amor, no. La falta de empatía. Okay. La falta de empatía, sí. No es pero porque yo... tú no seas empática. No, qué bueno que lo aclaras. A lo mejor eres demasiado empática y no podría ser como... A lo mejor la otra persona puede que sea empática, pero no es como... Como yo quiero que sea empática. Sí. Entonces... Te dice, mira, ella puede ser más soltita, no es tan exigente en Tiene que ver con tu nivel de exigencia. Sí. Así de, siempre tengo que ser empática. Sí. Y a veces y entonces también te choca porque dices, ¿cómo puede ser ella? Sí. Queremos que los demás hagan lo que nosotros somos o queremos ser. Eso es lo que te choca, te checa. No es de que, no, es que yo no soy empática. Claro, ya. A mí me pasa, por ejemplo, directo, no soporto a la gente coda. Y yo no me considero, no soy coda. O sea, de hecho, no te hagas. No llevaste pastel el otro día a casa de Yanis. O sea, la verdad es que me da un poco, soy bastante desapegada y a veces... Sí, generosa, mi amor. He ahí mi problema. Claro, a veces, esta parte de que, porque además en mi familia la generosidad sí es un valor importantísimo. Es una creencia, ¿no? Con la que yo he cargado y que tengo que ser generosa. Me encanta ser generosa, pero a veces también... Bueno, pues es cansado, porque también tiene que ver con límites. Hijo, sí, ¿no? que Entonces, todos dices que sí. Claro, cuando veo a alguien codo, es un poco de decir, me encantaría a veces poder decir que no. ¿No? Es ahí donde yo veo en el otro, así que me choca porque decir, me encantaría. Claro, todo esto no es así fuerte. de claro, ¿no? Sí. Es muy fuerte. Claro, fíjate que lo explicaron perfecto el concepto. ¿Ya? Muy bien. ¿Me quedó claro? No, ya me quedó claro. Pero sí es un tema. Sí, es un tema. No, para tratar completamente en otra ocasión. Sí. ¿No? Porque sí, como que da para mucho. Ahorita que estaban hablando, que decías, mi Yanis, preciosa, este tema de este lugar de la iluminación. O sea, cuando tú llegas a ese lugar, es porque trabajaste todo tu ser integral, entonces. O sea, es cuando estás en paz contigo, estás congruente. Mira, hay momentos en que estás en iluminación. Tú puedes estar ahorita, como que lo estabas diciendo, es que yo abría el micrófono y todo era, ¿no? Magia. Era magia. Eso es iluminación. Ahí estás en iluminación. Conscientes y a lo mejor pleno. salías y sales y empiezas con unos pensamientos que te llevan al miedo, con una situación que te lleva a la culpa o lo que sea. Pero en ese momento estás en iluminación. Son momentos. Estás en iluminación ahí, ¿me explico? Okay. O sea, yo pinto, tú sabes que pinto. Sí, yo pintas precioso. Y siempre digo, o sea, me olvida y estás en tu ser. Y a eso, estoy segura que eso sientes cuando tu micrófono, porque así, como lo dijiste, para mí eso es una iluminación. O sea, ¿no? Estás en tu paz, en iluminación, es que vibra, la tabla tiene vibraciones, ese es otro tema. Me ha dicho ya en varias ocasiones, me dice, ese es otro tema, y yo digo... van a tener que ser invitadas recurrentes al podcast, chicas. No, claro, sí, porque está padrísimo aprender de todo esto. Fíjate qué importante esto que dices, Adri, porque, o sea, como que transitas de la iluminación, o sea, puede ser pasar de uno a otro. También vivir en iluminación todo el tiempo sería no estar íntegro. O sea, porque en realidad no se puede. Es imposible estar en iluminación. En un mundo como este. Han estado en iluminación como Jesús. En el Tíbet, mija. O sea, escondido en la cueva, en la meditación. Estaba vibrado así. Claro. Y además, que también es de este tema, es los que vibran ahí, o sea, el que vive en iluminación, lo permea a muchas almas. Por eso no estamos tan fregados en el mundo, porque entonces ahora vibramos en el 200, ya estás en verdad. Y la humanidad, ¿cuál 200? Bueno, sí, es que te tengo que explicar toda la tabla. Creo que sí, pero sí hay seres. Tráete la tabla la próxima vez. Oye, como de escuela de primaria. Sí, no, tráiganse la tabla para entenderlo. Y te voy a decir, lo que yo quería decir con esto es, hay que tener cuidado también, como este estándar de, exigencia. Tengo que alcanzar la iluminación, sí, claro. Porque te voy a decir qué pasa. Entonces, porque hay muchos falsos Illuminatis. Y te la vas comprando, ¿sabes? Te vas poniendo cosas que no son tuyas. Entonces, por ejemplo, es que yo soy mamá. Me siento iluminada. Seamos honestas, ser mamá sí es algo increíble, sí, pero también tiene momentos muy duros. Horribles. ¿No? Entonces, la panza en el momento en el que dices, este niño me cae fatal,
te entra una culpa terrible porque dices, no, me estoy alejando, ¿no? De lo que me han dicho que tengo que hacer. Sí, yo... Algo va a explotar. Ese es el mío. No, y nuestra invitada. Ay, lo siento. Ay, la invitada se le dijo, se le advirtió, ¿qué onda con el celular? Lo siento. No, que perdón. No, pero esta parte, ¿no? De seamos, o sea, ser íntegros es de veras ser desde lo que tú eres y no estar cumpliendo, ¿no? Esta parte que les decía, de ser mamá. Bueno, sí, pero habrá momentos en los que también se vale decir, híjole. Quiero renunciar a esto. ¿no? Sí. Porque entonces, ¿dónde se apaga? No. Claro, aparentas estar en un lugar en el que te han dicho que ese es el mejor lugar del mundo, ¿no? Y en realidad no lo sé. Hay algo que en ti... Sabe que no lo es. Se vale. No es el mejor estado. No, cero es el mejor estado. ¿Cómo? No. O sea, yo pasé un embarazo terrible, mi primer embarazo. Yo también. Y sí, siendo honesta, y sí lo dije y se lo he dicho a Emiliano, mi hijo. O sea, cuando nació dije, o sea, este niño, o sea, fue tan, no es mío. Yo así de que, y estaba sufriendo tanto porque estuve en reporte, mil cosas, que yo decía, y claro que te sientes culpable, pero dices, es que no siento, o sea, eso que te dicen que nace y entonces te enamoras, no, son uno mismo. Pasó, sí, no, yo completamente, o sea, a mí me fue muy bien, o sea, yo siempre también quise ser mamá y yo me fue muy bien. El embarazo fue donde me fue muy mal. O sea, que yo tenía infección, pero de vagina, o sea, me dolía la cabeza, 24 kilos encima, caminaba con un arnés, me levantaba como tortuga así de, ¿no? Si ya se iba mi marido, yo decía, ¿cómo me meto para abajo? Sí, que sientes que encallaste. No, y cuando lo tienes, de repente te ves en el espejo del hospital y dices, ¿pero sí me lo sacaron? Claro. La boobie caída, así de vaca, no, mal. Digo, no todos les pasa igual, pero no a todas. Y entonces sales y dices, ay, sí, el embarazo, ay, mi hijo es lo máximo, somos un... No. Y además quieres cumplir con eso también. Porque hay que cumplir y entonces diciendo, te alejas otra vez de esta integridad. Hay que ser muy de la honestidad, de lo que dice grita tu ser, Janice. Y cuestionarte, o sea, de veras, cuando uno se está cuestionando, creo que vas avanzando. Cuando dejas de cuestionarte es cuando te estancas. Claro. Entonces, ojo, ¿no? O sea, hay que estar, somos seres en movimiento, ¿no? A mí me gusta mucho esto de, yo no soy foto, soy película. Y vamos para adelante. Entonces estamos en cambio y aceptar. Lento o no lento, pero vamos para adelante. Sí, pero ¿qué tanto te tienes que cuestionar? Porque yo tengo una amiga que dice, ¿no? Qué cansado, ¿no? No, una amiga que tú conoces, Laura Rech, que la amo con todo mi corazón, hermana del alma, mi primera amiga de la infancia. Siempre decía una frase que yo amaba y me daba risa. O sea, el que piensa la caga. No, que decían, es que tampoco hay que pensar todo el tiempo. Es agotador. Porque cuando empiezas a tener, por ejemplo, yo por lo menos en mis sesiones, se empiezan a exigir de que, no, es que a ver, no hice, lo pensé, no lo pensé, o sea, ya lo empiezas a, pero es normal, es natural, que lo empiezas a llevar mucho a la mente y no al corazón. Pero es como empezar a cuestionar desde aquí, no bajar al corazón, es normal. Después, poco a poco van, mira, no es tan exigente, porque empiezas en esta exigencia que también es falso, ¿no? Sí. Y después ya solito va fluyendo. Por eso, a que ya lo hagas como más natural y digas, te vas cachando. Y por eso es tan importante tu conexión con el cuerpo, o sea, escucharte. Cuando algo te incomoda, es que ahí hay algo. Es eso, ahí hay algo. No estarte cuestionando de, ay, es que hoy le dije a mi amiga esto y habré sido, ¿no? Sí, porque entonces no terminas en la noche así agotada. Y ahí estarte cachando. Desde un lugar, ¿no? De exigencia. Oye, y estos lugares, digo, ya para cerrar, porque yo las voy a invitar muchas veces, me encantó la plática, porque además siento que son pláticas, que aportan muchísimo, ¿no? Porque hemos hablado de muchas cosas, pero todas yo creo que son importantes. Es esta parte de llegar a ese punto de la iluminación, tú lo puedes ir buscando de muchos lados, ¿no? En muchos momentos, o sea, dices, no puede ser una constante, es difícil, ¿no? Pero estos momentos, por ejemplo, yo que si abro el micrófono, o cuando estás con tus amigas, que estás disfrutando, Janice, tú y yo lo hemos sentido, que estás en el presente y que, claro, no se puede mantener eso, porque entonces le restaríamos valor. Pero lo puedes hacer de muchas y distintas formas. No siempre es desde la felicidad. Puede ser desde la paz, puede ser desde... o sea, cosas muy personales. Lo que toca en ese momento. Aceptar, ¿no? Permitirte estar en donde te toca estar.
Y yo a mis pacientes lo que me gusta decirles es, hay que diversificar, o sea, nuestra vida está hecha de muchas rebanadas. Cuando tú depositas algo en una sola, claro, o sea, es como un desequilibrio porque estás abandonando o no te estás permitiendo conocer otras áreas. Entonces, entre más rebanadas pago, tenga, ¿no? Los chinos, el pago, que es equilibrio, es que la vida es equilibrio, ¿no? Y entre más rebanadas tengas, amor, tal. Sí. Bueno, y ahí me viene inmediatamente, que también será tema para otra plática, estas mujeres o estos hombres que solamente centran toda su atención a su pareja, ¿no? Exacto, y entonces en su pareja están todas sus expectativas y se pierden de ellas o se pierden de ellos para convertirse en el otro y es como una se mimetizan. Claro, o al trabajo. O al trabajo, claro, o a los hijos. Claro, y ahí dejas tu vida. Claro. Y después para volverte para reencontrarte. Híjole, qué plática tan sabrosa. Odio esa palabra. Oigan, nada más para cerrar, quiero entender una cosa. Qué bueno que les dices pacientes y no pacientitos, porque no soporto el paciente. Mi pacientito, no lo soporto, pero gracias, qué bueno que dijiste pacientes. ¿Tú por qué les dices clientes? En el coaching se dice clientes. En la Gestalt también hay esta parte. Muy frío, ¿no? Y también no hay etiquetas, o sea, no hay diagnósticos. O sea, se parece mucho en este. De hecho, estamos haciendo un taller. ¿Que me vas a invitar? Que te voy a invitar, obviamente. ¿De qué va a ser? Me vamos a invitar. Justo de la integridad. Sí. Yo quiero ir, sí. Como de elegir ser tú mismo. Eso está increíble. De verdad no saben cuánto me gustó esta plática. Está padrísima porque además lo sientes hasta cuando hablas, ¿no? Cuando tú eres... Yanis me conoce de toda la vida y yo digo, no, ¿eh? ¿Qué? Súper falsa. ¡Ay, qué chistosa andas! No, y creo que las dos tenemos esta bonita cualidad. Creo que somos la otra palabra sería auténticas. Eso. O sea, yo no finjo ni al aire. O sea, nunca he fingido al aire algo que no soy, ¿no? O sea, trato de ser lo más honesta porque te das cuenta que empatizas además con la gente. O sea, cuando tú hablas de tus miedos y tus carencias y tus tristezas y las muertes y los lutos y los tal y todo lo que te pasa en la vida, porque lo pasamos todos, haces esa integración padrísima con el mundo. Y la gente se abre, ¿no? Sí, totalmente. Además sientes, cuando alguien está siendo auténtico contigo, ¿no? Te permites entonces, porque dices, si él se pone vulnerable, yo también me permito, ¿no? Sí. Y la vulnerabilidad es muy buena. Es amorosa. Otro tema. Oigan, ya, chihuahuas, tengo una lista de temas con vulnerabilidad. No, pero Claro. no tiene nada de malo. Es mejor. Es otra de las creencias con las que crecemos, pensando que está mal, con Sí. debilidad. Sí, porque me van a hacer daño, porque no, entonces no te hables, no te quedas vulnerable al otro. Totalmente. Y es que ¿sabes qué pasa? Que también viene después el juzgar, ¿no? O sea, tú te muestras débil, entonces la gente que no está trabajada, no hombre, pobre vieja. El otro día lloró en la reunión, yo creo que está súper deprimida. Y entonces además se inventan unas historias, está súper deprimida. Seguramente su güey le está pintando el cuerno. No, de verdad, Sí, nos vamos. Somos terribles, pero mira, mientras los demás hagan mierda, nosotras, increchendo, chicos, ¿eh? Gracias. No, María Emilia, muchas gracias. Un placer de verdad estar contigo. Ahorita te doy tu manita. Love you. Yo también. Yo también a ti, mi amor, mi Yanis. Bueno, no quiero que se acabe. ¿Cómo la hacemos? No, pero las vamos a invitar. Adriana Guzmán, por supuesto, y María Emilia también, para que estén con nosotros, porque de verdad tengo una lista de muchos temas y yo creo que todos son poderosísimos, así que ojalá y de verdad nos acompañen, ya saben que aquí hablamos de todo, y pues bueno, yo me despido de mis invitadas, mil gracias a las dos, María Emilia, gracias, mi Yanis preciosa, yo soy Sofía Sánchez Navarro y nos escuchamos en otra ocasión aquí en este podcast, Aprender a Vivir Mejor. Besitos.